del cubo. ¿Qué pasó, Cristóbal, el día del accidente? ¿Dónde estaban y cómo fue? Solamente te puedo decir que yo no supe nada. Mi madre no tuvo el coraje de decirme. Entonces mi madre me dijo que mi papá había viajado a los Estados Unidos y estaba construyendo un avión. Para mí fue muy, muy feo porque desde ese entonces yo era una especie de niño mentiroso, loco, uno que había creado esta historia, ¿no? Dentro del cubo. Sole, Cristóbal, nuestro invitado, me contó sin saber la misma historia 3 veces. Cuando era niño, Cristóbal me comentó que soñó con un jardín botánico de peces de colores al que nunca llegó a entrar. De adulto aprendió que para pintar una naturaleza muerta hay que haber pasado por un jardín de espinas. Ajá. Y ahora, ¿no es cierto que no sabemos a qué edad? No vale decir la edad, ¿no es cierto? Mejor, vale. porque No. tenía aquí la edad, pero por respeto a los presentes no vamos a decir la edad del Cristóbal. Ha terminado por construir su propio jardín, el Jardín de las Azulinas, ¿no? Que es un poco el nombre de esta exposición. Es un grupo de mujeres pintadas de azul, nombradas como la flor silvestre de la Sierra Ecuatoriana. El capítulo se organiza alrededor de ese jardín que nunca lo dejó, en el que prometieron y no le dieron, el de espinas que atravesó y que finalmente pintó con sus propias manos. Bueno, como tú ves, son estas 3 historias que se han repetido en diferentes trabajos que hemos tenido juntos, Cristóbal. Y para poder tener este capítulo número 4 de Dentro del Cubo, el Jardín de las Azulinas, tenemos unos invitados espectaculares. Estos 3 invitados no narran la vida de Cristóbal, la iluminan desde afuera, he dicho yo. Entonces le tenemos aquí a Christoph, que es el ojo que lo fotografía. Le tenemos a Enrique, la mano que también crea. Le tenemos aquí a uno de los invitados que yo más quería tener en el podcast, ¿no es cierto? Y usted es el pensamiento que lo interpreta, el pensamiento que lo interpreta a Cristóbal. Cristóbal, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y quería un poco preguntarte, ¿cómo era ese rostro? ¿Cómo era esa muñeca de porcelana que estaba en la casa de Cayambe con tu abuela Erlinda? ¿Y qué le hacías en la cara y qué decía tu abuela y qué pasaba con tu abuelo? Cuéntanos un poco de eso en estas tardes heladas de Cayambe. Bueno, tengo que empezar saludándoles y agradeciéndoles mucho por esto. Verdaderamente yo creo que es una cosa muy distinta para mí. Me alegro muchísimo de que hayan aceptado la invitación de estar aquí. Y parecería que hay algunos espías por aquí porque saben cosas tan especiales de mi vida que ya hasta yo me había olvidado ya de ellas. Pero sí, mi abuela materna, ellos tenían una hacienda pequeña en Cayambe y yo pasaba mucho tiempo con ellos todos los veranos, es más, durante 10 años tal vez. Y ella tenía un cuarto donde tenía una cantidad de cosas porque ella fue, estoy seguro, una artista frustrada. Y entonces ella de alguna manera logró detectar en mí que yo tenía una sensibilidad especial y siempre fomentó y siempre me dejaba jugar con sus cosas que eran variadas, ¿no? Había de todo. Y sí, son recuerdos increíbles y creo que una vez, estoy seguro, una vez pinté la cara de una de esas muñecas antiguas que había y era una travesura, pero ella no me castigó ni nada, más bien le pareció genial lo que había hecho. Entonces eso fue muy importante para mí. Hay que contarles un poco que nosotros visitamos esta casa que está casi destruida, pero existe en cimientos. Se pudo ver la chimenea, los cuartos, la distribución. Sí. Es una casa que ya está seguramente abandonada a unos 40, 45 años, pero todavía están las esculturas de tu abuela ahí. Sí, es curioso, mi abuela construyó ella con un maestro albañil, ella hizo los planos de la casa esta y era una casa que en esa época para mí era muy grande.
y tenía inclusive un poco de miedo porque estaba en una especie de loma pequeña y había mucho viento en los veranos. Entonces, las casas antes tenían pues estas ventanas que se cerraban desde adentro y con el viento había estos ruidos en la noche. Y no había luz eléctrica, había una planta de las que se usaba en esa época, pero mi abuelo únicamente la prendía cuando había juego de cartas o algo así, y el resto del tiempo no. O sea que era una vida muy especial. Oíamos una estación de radio colombiana y oíamos una novela, perdón, y después íbamos cada uno a la habitación, las sábanas eran heladas y así pasaba el tiempo. Cristóbal, tu abuela cuando te veía dibujar estas caras que te asustaban mucho, me decías que tenías terror de dibujar esto y no enseñar a nadie, todo era escondidas. ¿Pero qué te decía ella? ¿Había una aprobación? No, las caras fueron un secreto por muchos años. Nunca dije a nadie, ni siquiera a ella. Así es que ella no estuvo al tanto nunca de las caras. Me hubiese gustado, pero no. ¿Pero tu abuela llegó a ver algo de arte de esa casa tuya? Sí, después yo viví con mi abuela ya, yo de adulto, tenía 25 años, viví con ella un año en Quito. Y en esa época ella sí ya vio lo que yo estaba haciendo. Ella venía de otra época y obviamente entonces ella apreciaba la cosa, el arte realista, y mis dibujos le parecían un tanto distorsionados y feos y no le entusiasmaron mucho. Marco Antonio, tengo que leer la pregunta que te voy a hacer porque es un poco difícil. Ojalá me puedas entender leyendo. Si no, leemos 2 veces y 3 veces. ¿Qué lugar, Marco Antonio, ocupan las figuras femeninas, no artistas, o sea, las abuelas, las nodrizas, en la formación de los grandes coloristas latinoamericanos? Yo diría que, sin temor a equivocarme, un sitial de privilegio, ¿no? Tanto la figura femenina cuanto el color. El color que Hegel decía que el color es el punto más alto de la creación visual, pictórica. Y se ha esparcido algo que escribí hace rato para mi viejo Cristóbal, a quien tanto quiero y admiro. Se ha generalizado esto de que es un maestro del color, y así es. El color entonces subordina al dibujo. El color da vida al dibujo. El dibujo es una osamenta y el color le insufla aliento, vida, existencia. Eso es lo que hace Cristóbal. Termino rapidísimo. Un relatorio que no es ficción, es algo que me aconteció a mí. Yo visitaba hace tiempo, y hacía tiempo que no le había visitado a Cristóbal, y yo imaginé, le encantan los formatos heroicos, 2 metros, 3 metros. Lo imaginé asido del vacío, con el pincel, con las brochas y la paleta de colores, y pintando en el aire, ¿no? Hay mucho vuelo, mucha imaginación, pero hay también esencialidad en la propuesta de Cristóbal. Gracias. ¿Qué relación ve usted, Cristóbal, entre el cielo azul de Cayambe y el azul que hoy le da el nombre a las azulinas? Bueno, los dos muy personales, muy íntimos. Yo soy un artista que necesito sentirme en una atmósfera, en un rincón, aunque sea pequeño, pero que me acomode, que me recoja, porque cuando yo pinto, cuando yo estoy creando, necesito tener esa sensación de que estoy en una especie de nido, de protección, de separación del resto.
Entonces, en ese sentido, no solamente el lugar físico, sino el exterior también. El Jardín de las Azulinas fue un jardín que, en efecto, yo lo hice en una pequeña casa que tuve por casi 4 años y sembré estas plantas que son las azulinas. Y las azulinas se convirtieron en parte de mi diario vivir porque las vi desde chiquitas y después verdaderamente florecieron y había cualquier cantidad. Entonces, el cielo, yo soy una persona también que me gusta mucho la parte estética del asunto. Desde donde vivo me gusta vivir de cosas que me agraden, que me acojan bien y pues las plantas, la flora también. Enrique, ahora de artista a artista, estamos en este primer segmento que le hemos bautizado La Güera es Linda y el primer jardín. Y son los primeros colores, son las primeras sensaciones del artista. ¿Eso influye en el futuro? ¿Tú crees que entre los artistas eso es como importante, esos primeros cimientos, esos primeros sentimientos? Todavía no ha dibujado nada, todavía no es del artista, es un niño travieso que tiene otra sensibilidad. Estas primeras etapas de la vida, ¿tú crees que son esenciales, marcan en la vida de un artista? Sí, por supuesto. Yo creo que el artista ya nace artista, ¿verdad? No es que de repente escoge la profesión, sino que suele ser una persona creativa y observadora y sensible, que se deja atravesar por las imágenes, se deja atravesar por los estados de ánimo, por las figuras. Entonces todo eso que Cristóbal cuenta que vivía en Cayambe y esta pasión por el color son una semilla, un comienzo que después se convierte en su pintura. Yo estoy convencido de eso. No hay una separación, un antes y un después en el artista. El artista desde niño ya es artista, aunque no esté dibujando, pero está ahorrando ya material y percepción para luego hacer su lenguaje. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que fui un niño artista, pero yo creo que con el tiempo el artista también tiene que reconocerse como artista y tiene que, si es posible, gritar: yo soy artista, yo soy especial. O sea, es necesario que el artista se reconozca a él mismo de una manera frontal, ¿no es cierto? Al menos es así como yo lo he vivido. Vamos a pasar, Sole, a un segundo segmento. El nombre es especial, pero para eso tengo que un poco presentarles cómo yo siento mi relación con el Christoph. Una de las cosas que a mí más me fascinó del Christoph no son las fotos ni la personalidad, es un tipo raro, a veces medio antipático, pero lo más increíble del Christoph es la historia que tiene con su papá, con los aviones. Siempre le pido al Christoph que me regale una foto del papá de algún avión en ese antiguo Mariscal Sucre de Quito. ¿Recuerdas vos qué aviones, qué fotos tomaba? ¿Cómo era un poco el tema de la aviación cuando tu papá era fotógrafo, cuando tú eras niño, me imagino? O no sé si habías ya nacido, pero de estas fotos que tú me has compartido y me has regalado algunas, había estas aerolíneas aéreas, estaba el Junker, ¿no? ¿Cómo era la aviación? ¿Era precaria? ¿Era novedosa? ¿Para qué servía? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo encajaba en la sociedad quiteña y ecuatoriana, Christoph? Cuéntanos un poquito eso. Ya, bueno, rápidamente, porque mi papá vino al Ecuador en el año 34, pero en el 38 se formó la primera compañía aérea de servicio comercial. Hacían vuelos entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, y en ese tiempo el aeropuerto no se llamaba aeropuerto, sino que era el campo de aviación. Así es. Entonces eso fue en los años 40, digamos. Después en los años 50, cuando volvió mi papá después de la guerra al Ecuador, también estaba vinculado, digamos, con la aviación. Claro, entonces mi papá iba al aeropuerto continuamente y tenemos fotos de aviones, no sé, tal vez habrá 20,000 fotos.
porque están los vuelos de Lufthansa, los vuelos de KLM, y claro, en el aeropuerto siempre habían también los aviones de Ecuatoriana, de Aria, ¿no? Y claro, hay este trágico accidente que hubo de Aria en el Atacazo, Sí, y cuando éramos pequeñitos, alguna vez fuimos allá al Atacazo y mi hermana recogió piezas de ese avión que estaban esparcidas todavía en los alrededores del Atacazo. sí. Entonces, para responder un poco, la relación con los aviones y la aviación siempre fue muy intensa, ¿no? Uno de mis primeros vuelos también fue justamente en Aria para ir a Guayaquil. Estos aviones de Aria eran aviones viejos, aviones nuevos. ¿Te daba miedo cuando estabas en el avión? ¿Cómo se sentía este vuelo? No, ¿por qué vas a tener miedo? No, pues eran aviones que estaban pues ahí. En general no pasan accidentes, o sea, es muy esporádicos realmente los accidentes. Sí. Pero claro, mi primer vuelo a Guayaquil también fue toda una experiencia, ¿no? Tenía probablemente 9 o 10 años, 10 años. ¿Cómo sentías de esos vuelos, Cristóbal, en Aria? ¿Eso fue tu primer vuelo en avión o viajaste por primera vez Sí, ahí? obviamente, para los que no sepan, mi padre fue aviador y él murió en el Atacazo, en ese famoso accidente en 1960. Entonces, mi vida desde muy pequeño estuvo relacionado con aviación. Yo me acuerdo de mi padre, curiosamente, del uniforme de Aria y la pulcritud que tenía y el orgullo que tenía de ponerse el uniforme y tal. Y mi padre, curiosamente, había estudiado, creo que 4 años de medicina en la Argentina, porque el padre de él fue un médico especializado en lepra, que fue director del leprocomio de aquí de Quito, pero con los Arias Guerra, con los que tenía una relación familiar, ah, le involucraron en este proyecto de Aria. Entonces ahí empieza toda la cuestión de Aria. Y yo para contarles y brevemente, yo ya odiaba volar porque volaba en la cabina y al principio me fascinaba y me entusiasmaba, pero era una cuestión que hacía prácticamente todos los días de mi vida. Le acompañaba a mi padre en el vuelo, me llevaba a tomar un helado en Guayaquil en la fuente de soda. Una fuente de soda. Sí, fuente de soda es el término. Y después subíamos y regresábamos a Quito. Entonces eso es fascinante, pero ya llega un momento en que te cansa un poco, ¿no? Entonces después ya no ¿Qué me gusta. pasó, Cristóbal, el día del accidente? ¿Dónde estaban y cómo fue? Es otra historia apasionante. Es interesante cuando van pasando los años, como que las piezas se van uniendo de alguna manera, ¿no? Pues ese día yo pasé la noche en la casa de Marta, que fue mi esposa, que era hija también de un aviador, de uno de los Arias Guerra. Y pues yo pasé ahí esa noche y quién diría que a través del tiempo después yo me caso con ella y tengo 20 años de matrimonio con ella. ¿Qué edad tenías cuando pasas esta noche? Yo tenía 6 años, más o menos, creo que sí. 6 años. Yo lo supe por un lapso de tiempo, unos meses. Mi mamá y mi madre estaba estaba esperando a mi hermana Lorena. Y pues yo tuve una vida un poco de gitano, porque mi madre pues no tenía capacidad de estar con sus hijos en ese momento. Entonces íbamos a la casa de varios amigos y así estuve como unos 4 o 5 meses hasta que ya volví otra vez a mi casa. ¿Qué pasó el día del accidente? No me huyas la pregunta. No te puedo decir, solamente te puedo decir que yo no supe nada. Mi madre no tuvo el coraje de decirme, eran otras épocas tal vez. Entonces mi madre me dijo que mi papá había viajado a los Estados Unidos y estaba construyendo un avión y que este avión regresaba a Quito con una cantidad de juguetes y que traía todos estos juguetes para nosotros.
Y pues yo, obviamente, como era un chiquito de primero o segundo grado, conté a mis compañeritos de escuela de que venía mi papá, que era aviador, con todos estos juguetes. Y bueno, me convertí en un niño estrella. Y eso duró poco tiempo, porque estos chicos tenían hermanos mayores que obviamente ya detectaron qué es lo que pasaba y pues me confrontaron y para mí fue muy, muy feo porque desde ese entonces yo era una especie de niño mentiroso, loco, uno que había creado esta historia, ¿no? Entonces, pues fueron años complicados. ¿Cómo fue la última vez que le viste a tu papá? Porque me comentabas algo que habían estado en un paseo fuera de la ciudad y que Sí. le habían llamado de última hora. Sí, ah, la vida, ¿no? La vida. Mi padre no tenía que tener ese vuelo. Regresábamos del campo y mi padre tenía una chaqueta, ah, estaba de civil y pasó por el aeropuerto y en el aeropuerto se encontró con otro aviador que le pidió que por favor le ayude con este vuelo. Entonces mi padre no tenía que volar ese vuelo, sin embargo, pues lo hizo y fue fatal y cambió la vida de muchas gentes. Cristo, ¿qué te dijo tu papá? ¿Cómo fue ese accidente? ¿Cambió realmente la vida de muchas familias? ¿Qué te acuerdas de ese accidente? Bueno, ese accidente yo realmente estaba muy pequeñito como para recordar, pero lo que te comenté, ¿no? O sea, siempre se hablaba de esto y esa experiencia de que mi hermana está recogiendo piezas de ese avión y seguramente de esas piezas, o sea, de la destrucción de ese avión, esas cosas fueron a parar seguro a la Plaza Arenas o al mercado de San Blas. Y mi papá compraba piezas de aluminio y de aviones y de cosas. Entonces yo tengo en mi taller una serie de cosas de aviones. No te puedo decir si es exactamente de ese avión, pero sí. Y Sí, y Cristóbal, yo siempre me he preguntado si es que, ¿qué pesa más en la pintura? ¿A ese niño al que le llamaban mentiroso o ese niño que de verdad vio una fábula como cierta? Es una pregunta difícil de contestar. Yo quisiera pensar de que el niño siempre está en mí, a pesar de todo. A pesar de esta primera tragedia, que fue la primera vez que la vida como que me golpeó, y después han habido muchas otras, pero a pesar de todo, creo que he logrado mantener ese niño que todos deberíamos tener, ¿no? Presentes. Podemos ver justo, Cristóbal trajo una foto del avión, no sé si esa foto fue la que tomó también el papá Del Cristo. del Cristo, es el avión. eso seguro que no es una foto de mi padre, pero yo me imagino que es más bien una foto comercial Sí, de la empresa que produce los aviones. sí. Este fue un avión de Aria que me regaló mi suegro y, y está conmigo ya como unos 30 años o más, tal vez. Sí. Marco Antonio, aquí te tengo una pregunta que ojalá puedas interpretar. Claro. Nos dice Cristóbal, y me ha dicho muchas veces, porque yo descubro la historia del papá cuando estábamos filmando un documental y veo esa foto en el cuarto. Sí. Digo, y esta foto maravillosa y este avión, y ahí me cuenta toda la historia. Y nos está diciendo que Cristóbal no recuerda el rostro de su padre, solo recuerda el uniforme. Marco Antonio, ¿tú crees que por eso quizás los rostros que pinta Cristóbal ahora casi nunca son realistas? ¿Tú crees que puede haber alguna influencia en esta tremenda impresión que tuvo Cristóbal, aunque sea tardía? Desde luego, allí está la matriz del arte de Cristóbal, ¿no? Y en el subconsciente de él, y no voy a nombrar autores porque me parece pedante, o en el inconsciente de él está bullendo la imagen de su padre y toda esta estela de trágica, ¿no? Leí con mucha atención
una entrevista de Milagros Aguirre a Cristóbal. Y Cristóbal tuvo la frontalidad, la valentía de decir que el arte no solo es alegría, no solo es regocijo, no. El arte es dolor. Y las criaturas que vuelan y creadas por Cristóbal tienen mucho de eso. Es la bitácora de un solitario, la plástica de él. Es la bitácora subconsciente, inconsciente y, por supuesto, de oficio. Y con esto concluyo, un artista no puede ser solo quien nació. En efecto, así es. Pero el oficio, uno de los artistas visuales con más oficio, más tenacidad en el oficio que yo conozco, que son numerosos, creo que es González. ¿Qué pasa, Cristóbal, luego de la muerte de tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Tú sigues pintando? ¿Pintas poco? ¿Es una mamá ausente? ¿Es una mamá que se vuelve a casar? ¿No se vuelve a casar? ¿Por qué tienes que graduarte y huir a Estados Unidos? Era el año 72 ya cuando tú te vas, me creo que es la edad cuando ya te gradúas del colegio. Yo nacía, por ejemplo, nacía recién. Yo sé. Y ¿cómo se desarrolla esa vida post muerte de tu padre con tu madre? Bueno, Nicolás, mi madre era una mujer muy hermosa y joven viuda, tenía 3 niños y conoció a este señor extranjero, no era ecuatoriano, y se enamoraron. Y en esa época, te estoy hablando de 1961 más o menos, la mujer no tenía la libertad que tienen tal vez hoy día, y una viuda pues se suponía iba a mantener un luto más largo, pero sin embargo mi madre estaba enamorada y se lanzó, como quien diría, y hizo una nueva vida con este señor. Tuvo 3 hijos más, y después de eso, este señor, a quien yo quise mucho, pero que me demoré mucho tiempo en decirle que le quería, porque para mí fue muy difícil aceptar un nuevo padre, digamos. Entonces decidieron irnos del Ecuador, y la idea era de irnos a Puerto Rico. Y en este viaje yo me quedo en los Estados Unidos porque estaba empezando la universidad y ellos siguieron a Puerto Rico. Es más, yo tengo sobrinos puertorriqueños. Toda mi familia está en Puerto Rico. Sí. Pero era relaciones internacionales lo que querías estudiar. Sí. Definitivamente, y lo hice. Estudié relaciones internacionales y me interesaba muchísimo. Bueno, en esa época, uno cuando es más joven como que quiere salvar al mundo de algo, ¿no? Y tiene algo de quijotesco, y pues yo no era la excepción. Yo creía en muchas cosas, inclusive hice un internado en las Naciones Unidas en Nueva York, y tuve una gran decepción, verdaderamente, al ver de cerca que era algo que yo no pensé que era así. Yo pensé que era este grupo de personas igual que yo que querían hacer esto, y no que era un nido de espionaje prácticamente a nivel internacional. Entonces ahí empezó una especie de decepción. Y en las relaciones internacionales a mí me interesaba mucho la parte del pensamiento latinoamericano, ¿no? ¿Quiénes somos los hispanoamericanos, debería decir más bien, en el mundo? ¿Qué posición tenemos? ¿Cómo nos manifestamos culturalmente? Ubiquémonos un poco en la historia. Había acabado la Revolución Cubana. Había un montón de cubanos disidentes ahora en Miami, justo cuando vos estás. ¿Cómo es tu posición política ahí? ¿Les detestabas a los cubanos? ¿Les amabas? ¿Cuál era tu posición un poco? Cuéntanos de eso. Muy favorable, porque mi padrastro era de ascendencia cubana. Entonces yo me crié con frijoles negros y una dieta cubana. Mi madre no cocinaba, y mi padrastro sí.
Entonces yo desde pequeño estuve muy conectado con la comida, al menos cubana, y ya después de grande viví en Miami, y en Miami pues ya me involucré más con los cubanos que primeramente llegaron a Miami, ¿no? Enrique, no sé si para esa época ustedes ya se conocían. Bueno, con Enrique tenemos antecedentes familiares. Yo sabía de Enrique y de su abuela y de sus tías abuelas. Entonces yo siempre supe del Enrique, pero yo lo busqué y lo encontré. Y enseguida ¿Había afinidad política? No, no creo que había afinidad política, pero en esa época no había una confrontación como la que hay ahora por las redes sociales, ni mucho menos uno podía tener una posición política y era una cosa íntima, era una cosa que uno sentía en profundidad, no estaba manoseada como ahora. Yo no sabía de Cristóbal, pero sí sabía de la abuela. Y en algún momento yo empecé con mi arte, empecé a participar en exposiciones colectivas y entonces por ahí Cristóbal vio algo mío, le gustó, se dio cuenta de que yo estaba un poco en su círculo y me buscó. Y en un principio yo pensé que raro, ¿por qué será que un señor que no conozco me busca, no? Es como que no era usual. Pero después nos encontramos y nos dimos cuenta que teníamos un tatarabuelo en común. Entonces yo le digo a él que somos tataraprimos. Y ha sido una gran amistad también con ese sabor a parentesco. Sí, con Enrique nos une un gran cariño y además una cantidad de travesuras y de cosas, porque Absolutamente. También pues éramos mucho más jóvenes y yo había enviudado. Pero nos estamos pasando. Bueno, vamos en orden. Días, Entonces, sí. haces los primeros veleros. Son Sí. los primeros barquitos de Miami. ¿Cómo es? ¿Has visto esos veleros de esa época? ¿Cómo los podrías describir? Creo que uno que otro, pero en realidad he visto tanta obra y no puedo tener una memoria A mí me pasa eso. de la obra de Cristóbal, ¿no? Es decir, siempre está pintando, siempre está produciendo, siempre está variando, es decir, su lenguaje es muy elástico, ¿cierto? Es decir, tiene un estilo bien determinado, pero sus temas varían muchísimo. Puede ir del abstracto al figurativo. Y entonces, o sea, tengo que haber visto los barquitos, obviamente, pero no los recuerdo en este momento. Y ahora que vengo y veo unas obras, me doy cuenta de que hay obras que no he visto nunca. Y eso me pasa cada vez que visito la casa de Cristóbal. Esto es nuevo. No, viejo, eso es viejísimo. Tiene muchísima producción. Sí, es verdad, yo tengo la necesidad de trabajar y eso me recuerda, Hernán, lo que tú decías, que el artista tiene una necesidad imposible de evitar, es esa necesidad de expresarte. Es como que si yo no pinto por más de 2 días me siento mal del estómago. ¿Podría usted pintar un velero hoy por hoy? No, he intentado, pero eso sí es penoso, uno nunca puede volver a pintar como pintó en un momento dado. No puedo y no creo que debería ser así porque Yo hay veces que le llamo y le digo, Cristóbal, Sí. quiera un González Guzmán, un velero, y me dice, no voy a, no sé cómo pintar. sí. Cristo, tú que tomas fotos de los cuadros del Cristóbal, ya desde hace cuántos años será más o menos que toma el Cristo fotos tuyas, será. Uy, hace mucho tiempo Cristo ha estado conmigo en momentos tan difíciles, siempre presente. Pero sí se porta bien. Un excelente amigo, inmejorable. Yo no sé, serán unos 30 años. ¿Ves magia en el arte de Cristóbal cuando tomas esas fotos? ¿Qué ve tu lente? Ojos. Bueno, ojos. O sea, mi ojo ve especialmente ojos, claro. Todos estos personajes de Cristóbal tienen unas miradas maravillosas, fantásticas. Hay una expresión de
el interior de las personas en esas miradas y en esos ojos. Una de las cosas que me fascina también es que muchas veces tienes la mirada que está viendo hacia un lado, hacia el otro, y cada una de esas miradas tiene otra percepción de la persona, ¿no? O sea, es un, a ver, muestra las diferentes personalidades mismo de las personas. Y reconozco eso muchas veces también en fotografías que hago yo de la gente, ¿no? Pero lo que me gusta es esos ojos, esa variedad, ese colorido, esas miradas intensas y eso, digamos, en los rostros, en los ojos. Pero en general también me parece que esa creatividad que tiene Cristóbal en las flores, también en los abstractos, ¿no? A mí me llega mucho porque a veces hay unas combinaciones de colores que me recuerdan a mi niñez. Y eso para mí es muy especial, ¿no? Los colores a veces, los azules o a veces hay unos morados ahí metidos. Esas combinaciones con el amarillo, eso es fantástico. Sí. Y bueno, para mí un privilegio haberle podido hacer un poco las fotografías, ¿no? Sí. Eso es algo que, digamos, en mi vida profesional también es un privilegio de poder estar cerca del artista y de mirar la obra en otro contexto que no sea la galería, el museo. Sí. Yo quiero Ah, saber algo antes. Y sí. comenzaste a vender en Miami. Sí, sí. O sea, sí hubo un mercado que comenzó a Mira, querer comprar. yo nunca hubiese pensado que alguien iba a comprar, porque pasó unos 2 años, digamos, que yo prácticamente pedía de favor que acepten un regalo, que era algo que yo había hecho, porque yo soy autodidacta, yo no estudié pintura. Entonces siempre me quedaba esa inseguridad, ¿no? Que como era joven no me importaba mucho, pero no pensaba nunca vender. Pero sin embargo, participé en una subasta de arte y se subastaron 2 obras. Y de ahí salió un coleccionista y me empezó a comprar obra y me compró obra por un largo tiempo. Entonces ya la cosa iba cambiando un poco. Y además de eso, yo creo que el que va a pintar o va a hacer arte o a escribir o lo que sea, no se interesa en vender, sino se interesa en crear. Es una necesidad. Entonces es importante, obviamente, pero no es una cosa primordial. Al menos no. Tu opinión, Sole, sobre ese punto. Si es importante vender, ¿tú crees que eso sí marcó para que no se haya arrepentido de dejar las relaciones internacionales? Yo creo que sí, de eso. Al poco tiempo, cuando Cristóbal regresa al Ecuador, que pasamos al siguiente capítulo, se casa con Marta Sí, y abre su propia galería. sí, Pocos artistas tenían una galería en esa época. Entonces, sí. Marco Antonio, ¿qué significa Marta para Cristóbal? ¿Cómo has visto esa relación? Un sol que es radiante, pero también es lóbrego. ¿Es un combustible para esa época, para el artista, esa Desde relación? luego, el artista de raza o genuino, y estamos frente a algunos, están con nosotros, pintan porque no tienen otra opción en la vida. Así es. No tienen. Condena y liberación. Las criaturas que yo les llamo a sus figuras femeninas están como en fuga siempre, buscando la ajenidad, un escapismo, huyendo de ellas mismas. Ese es él. Y justamente eso te quería preguntar, Cristóbal. O sea, te enamoras de Marta, regresas, Sí, te casas, hacen la galería y Marta enferma. sí, Y es una enfermedad muy grave y muy larga. sí. La pintura, como dice nuestro invitado, es una escapatoria de esta enfermedad de Marta. Sí, en su momento, particularmente cuando Marta vivía, sí, porque el pitar me permitía a mí escaparme
de lo que estaba viviendo. Pero era una especie de enganchabobos, porque en efecto le estaba pintando a ella. Entonces yo pensaba que me estaba escapando y verdaderamente estaba acercándome más a ella y de alguna manera ella me estaba ayudando a desarrollar una manera de dibujar, marcada en rostros un poco alargados, en una cierta elegancia que ella definitivamente tenía. Entonces, es curioso. Y lo curioso es que en la vida uno puede haber vivido cosas muy difíciles y después poder hablar cómodamente de esto, porque hoy en este momento no me siento incómodo verdaderamente. Yo creo que esa etapa pasó ya, está en mí, siempre estará, pero no me incomoda, me alegro es más de haberla vivido. Cristóbal, pero son dos tipos de dolor. El dolor rápido de la muerte espontánea de tu papá Sí, y este dolor lento de la enfermedad y de la muerte de sí, Marta. ¿Eso ha marcado en ti? sí, definitivamente. Eh, yo tengo un amigo, Felipe, él dice que qué sería de la vida sin el drama. Y yo pienso que la vida es un drama que a veces es un poco cómico, otras veces es muy triste, pero el drama es un elemento natural al ser humano, ¿no es cierto? Todos tenemos distintos tipos de dramas, pero el drama es parte de vivir. Yo creo que a usted le gusta un poco el drama, sí. Sí, soy dramático, definitivamente, consumado. Sí, Enrique, y para esta época, ¿cómo viste tú esta relación? Porque aquí me imagino que ustedes ya tenían una relación, le conociste a Marta. Cómo era esta relación entre ustedes tres, quizás, de amistad? Esta galería González Guzmán que nos cuenta Cristóbal, que realmente no la hizo por él, sino la hizo por Marta. Y a la final fue un espacio muy válido en los 90s. ¿Cómo era un poquito eso? Cuéntanos, por favor. Bueno, para mí Marta fue siempre una mujer que me dio la sensación de que yo la había conocido toda la vida. Esas cosas tipo déjà vu que pasan cuando conoces a alguien y sientes inmediatamente una intimidad, una conexión. Entonces, yo con Marta era totalmente espontáneo y creo que yo, no sé, me gané el cariño de ella me quería muchísimo y yo a ella y las galerías que hizo Cristóbal, que fueron dos realmente, estuvieron, era la misma galería, pero estuvo en dos locaciones distintas, me dieron a mí un chance para pegar un salto y poder exhibir mi obra en una galería, ¿cierto? Por primera vez, por tercera vez, qué sé yo. El día que me enteré de la muerte de Marta, cogí el teléfono en la mañana y marqué el número convencional para hablar con Cristóbal y me contestó la grabadora, que era la voz de Marta. Entonces fue un shock. Y siempre la extraño. Me hace falta porque era un personaje único. Compartimos tantas cosas. ¿Tú que- crees que Marta llegó a ver de alguna manera tus azulinas, se proyectó en el futuro? bueno, curiosamente te tengo que decir, en honor a la verdad, que Marta ha sido la persona más solidaria con mi pintura. A pesar de que ella no tenía en su familia al menos artistas, y en efecto si no se hubiese casado conmigo tal vez no hubiese tenido ningún contacto directo con el arte, pues ella siempre apoyó mi carrera, decidió casarse conmigo. Marta se fue contracorriente, digamos, hizo cosas que tal vez no. Y acuérdate que en esa época yo te he comentado, ah, el artista, a mi mamá, por ejemplo, una señora le preguntó, usted es la mamá del artista. Y mi mamá se enfureció y dijo, no, yo no tengo ningún hijo artista. Entonces era una época complicada para nosotros los artistas en ese sentido, ¿no? Y tampoco existían muchas galerías de artistas, y eso es un paso valiente que yo creo que Sí, yo he sido bastante arriesgado, la verdad. No soy, no soy
si algo me entusiasma, si algo me emociona, yo no tengo miedo. Y tener una galería era algo que me llamaba mucho la atención. Y además yo también buscaba un poco de conectarme con artistas, porque acuérdate que yo pasé 13 años fuera. Entonces yo estaba desvinculado. Entonces, ¿quién es este González Guzmán que de repente en el año 1990 va a exponer en la galería? ¿Quién será? No sabían, no me conocían porque yo no había estado aquí. Y que logró vender todos los cuadros en en el Museo Filambajo en Guayaquil con los hermanos de Isaías. Eso me imagino que trajo miles de preguntas, ¿no? Sí, de preguntas y de críticas también, porque y es algo que ha sido no una cosa inmanejable, pero la mentalidad que había era después, y que tal vez hay todavía, es de que si una obra se vende es porque esa obra es facilista, es decorativa, entonces había ese estigma, más o menos. Entonces, el que yo haya tenido un éxito económico prácticamente sin saber leer ni escribir me ponía en una situación media de duda. Eh, la revista Diners, por ejemplo, me ha tomado 40 años llegar a la revista Diners. Y yo creo personalmente que es debido a eso, porque por muchos años se veía mi obra como una obra que era fácil, que no tenía mayor condumio, por decirlo de alguna manera. Estoy ahorita con este libro que descubrí ayer. Este es el capítulo que más celos me provoca porque es el capítulo en donde se apodera de ti la Sole. Sí, Después yo ya me apodero de ti, la Sole no me puede ver y ya, bueno, pues son las cosas de la vida. Y aquí se ven algunos cuadros, Sole, ¿puedes explicarnos un poco? Porque quiero que después el Christoph nos pueda describir cómo es esta época de Nueva York, ¿no? Esta época del pop, esta nueva época cuando vuelves nuevamente a Estados Unidos, más maduro, más empoderado, más sufrido, sí, y y además, con un maletín que no trajeron, ¿no es cierto? no, sí, está ahí. Y bueno, después, entonces, cuéntanos un poco eso. Bueno, tengo muchas historias que contar, Nico, pero cómo empezó esta historia fue hace casi 2 décadas, Cristóbal. Sí, em, y fue un día en que yo siempre les decía a mis 2 hijas que hay un pintor que pinta como ellas. sí. Y entonces ellas algún día me dijeron, eran 2 chiquititas, ahora están ahí grandes. Me dijeron, mami, queremos conocerle a este pintor. Y nosotros nos timbramos su casa, yo creo, y fue así. Ellas llevaron sus cuadros, usted les regaló un cuadro a ellas que lo tienen. Y empezó una relación lindísima. Luego trabajamos en una exposición que usted hizo en la Universidad Católica. Y un día me llamó y me dijo, oye Sole, me quiero ir a vivir en Nueva York y quiero que te quedes como mi apoderada general. Hay un documento Hay un firmado. documento, sí, hicimos un documento con un abogado porque yo dejé todas las cosas en una bodega y Soledad no podía acceder a la bodega si no tenía un permiso legal para hacerlo. Entonces ella es la apoderada general desde ese entonces. Sí, y entonces Cristóbal se fue a Nueva York y siempre me decía, yo quiero estar en el centro cultural. No tenía experiencia ese momento. Y bueno, me fui con un maletín y me fui al centro y me fui donde el director del centro cultural y le dije, yo quiero hacer esta exposición, ya tenemos todo listo. Y me decían, Sole, así no puedes presentar algo. Nadie ha traído nunca las obras en un maletín. Y me dieron el espacio, tuvimos 2 pisos y Sí. creo que fue una exposición lindísima y sí quiero, la única historia que yo quisiera recalcar es algo que te conté ayer, Nico, que Cristóbal le dio en Nueva York por hacer fotos. Se llama Mercancía en Movimiento. Cristóbal pintó el Subway, el Hotel de Brooklyn, Las Escuálidas, muchas obras de las cuales hemos vendido, pero también las tenemos como un recuerdo súper especial. Y decidió hacerse unos selfies en la época que nadie sabía utilizar selfies.
en donde salía, no desnudos, pero había como que de arriba había las piernas peludas, o sea, era un desastre y de repente en el video del Centro Cultural lo pasan y yo, Cristóbal. Sí. Les tengo que, o sea, yo estaba viviendo en los Estados Unidos y verdaderamente no tenía mucho que hacer. Y en las noches me dediqué a fotografiarme, ¿no? Y yo tenía esas fotos como un juego, como un relajo, pero nada más. Y después salió la exposición esta y después pensé que lo que yo había hecho verdaderamente era retratarme y al retratarme me estaba yo convirtiendo en una especie de mercancía. Y en Entonces movimiento. se llamaba Mercancía en Movimiento. Entonces tenía una amiga que es cineasta y ella editó y hizo un video. Y yo pasé ese video al Centro Cultural Metropolitano para que lo expusieran, pero en una televisión pequeña. No me imaginé nunca que iba a estar en una pantalla grande en el patio Yo principal. casi me muero. Entonces, Qué horror. era. Entonces, sí fue, pero fresco, no pasó mayor cosa. Es más, yo creo bueno. que les gustó Creo que fue inclusive. bueno. Cristóbal, aquí están parte de las obras de esta época fugaz entre la Sole y el Cristóbal de Nueva York. Sí. A ver, con tu ojo crítico, después de que has visto tanta obra del Cristóbal, a mí me fascinó esto que vi ayer. Cuéntame qué ves así rápidamente, cuéntanos qué ve tu ojo. Bueno, aquí veo algunas abstractas, como esta que dice Resistencia de Ernesto Sábato. Algunas de ellas las conozco, otras veo que son como nueva, o las reconozco y otras no las reconozco. ¿Qué te diría yo? Una experiencia en otro espacio, ¿no? De Nueva York seguro es Sí. un mundo totalmente diferente. Sí, yo quisiera eh, contarles esto también que es simpático. Yo sigo siendo ingenuo, pero en esa época que fui a Nueva York, yo tenía la idea de que iba a llegar a Nueva York y por obra y gracia de lo que sea, Nueva York me iba a aceptar, me iba a hacer famoso. Pero verdaderamente estaba convencido de eso. Y yo venía de Quito y viajaba con este maletín, entonces había seleccionado unas obras que yo consideraba eran mis mejores obras y las llevé. Y entonces Caminabas con ese man. salí del hotel con el portafolio a conquistar Nueva York. Entonces caminé 2 cuadras y me di cuenta que verdaderamente era una tontería, era ridículo. Era como si hubiese, o sea, me sentí fatal, regresé al hotel y el portafolio nunca más volvió a salir. Después de algún tiempo, conseguí una galería que me representó por un año, hice una exposición con ellos y me di cuenta que había hecho un intento y no me convertí en alguien famoso en Nueva York, ni mucho menos, pero lo hice, ¿no? Marco Antonio, la abstracción y la sopa de autor que dice el Cristóbal. ¿Qué es la abstracción en la obra de Cristóbal? Empiezo con algo que es una premisa, ¿no? El abstracto como género ha sido el más vapuleado, el más transgredido, el más explotado en el peor de los sentidos. Al punto de que ahora hay una muy buena cantidad, diría yo, en nuestros medios. Me refiero a Cuenca, Guayaquil, a Quito, fundamentalmente, de pseudos abstractos. El abstracto es un fuego fato, siempre lo fue, pero adensado de pensamiento, de idea. El abstracto de González es eso. Lo otro es art deco, solo decorativo, pero penosamente hay una proclividad en el mercado para ofrecer eso y, por supuesto, adquirirlo, ¿no? Como vivimos
dice Lipovetsky, la era del vacío. Entonces, las paredes o están vacías o se repletan de estos famosos abstractos que no son tales. El abstracto yo lo escribí, lo publiqué, de González es pesado como todo lo de él. Enrique, esta mezcla de técnicas que le llama tu cuate la sopa de autor, ¿qué tan deliberada es? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es mezclar las técnicas, no querer obedecer las técnicas? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, él siempre trabaja varios materiales en el mismo lienzo, que no es tan usual, ¿no? Entonces, trabaja con barras de óleo, trabaja con acrílico y trabaja a veces también fondeando con óleo. Yo creo que en el abstracto usa más el óleo exclusivamente porque se presta más para el abstracto, pero en el neofigurativo que hace siempre está combinando y esa combinación es parte de su lenguaje, es poco común, no es algo que haga la mayoría de pintores o muy pocos lo hacen. Utilizar el dibujo encima de la pintura o la pintura alrededor del dibujo. Eso le ha llevado a hacer líneas muy gruesas, la línea negra, que es algo que resalta mucho su trabajo, y esa línea negra también se ha convertido en plano negro, y entonces ha sido muy suelto con esto de mezclar técnicas. Y eso yo creo que es fundamental para el lenguaje que tiene. ¿Qué sientes con eso vos? ¿Te da iras a ratos? No, ¿Admiración? no, a mí me conmueve porque sí me da iras a ratos, claro que sí. Porque él transgrede, ¿no? Es decir, yo quiero ver las azulinas, pero y de repente me topo con un montón de rayones en otros materiales y me imagino fondos más planos desde mi imaginación. A veces sí me choca, pero creo que es importante. Yo uso mucho la mezcla de materiales en mi trabajo. Yo trabajo un material primordial, pero ensamblo cosas y pongo otros materiales encima. Y eso entonces me acerca un poquito a esa práctica. Pero hay momentos en que no la entiendo. Es Sí. decir, no son obras que puedas ver a primera vista y decir, qué lindo, qué bonito, qué colorido, qué sensacional, sino que tienes que meterte a ver la obra en sus rincones y pensarla y de pronto volverla a ver para entenderla, ¿cierto? ¿Usted cree que lo más difícil fue la abstracción? ¿Qué le quitó? ¿Qué le dio? ¿Qué necesidad le dio por hacer eso? Bueno, la abstracción llegó en su momento, ¿no? No fue fácil para mí porque tenía ya un dibujo que dominaba en el sentido de que tenía ciertas características que ya son mías. Nicolás, esto de la sopa de autor parece que te ha interesado. Esto aprendí ayer mientras Sí. usted estaba en una intimidad incómoda. Les voy a decir, todos los artistas, creo yo, tenemos esta sopa de autor y yo lo que me refería es que tenemos nuestros secretos, que no son secretos verdaderamente, sino que son nuestras manías de manejar los materiales, ¿no? Entonces cada uno, porque el artista verdaderamente es una persona que tiene también una necesidad inmensa de ser un individuo, si no único, por lo menos un abanderado de la individualidad, de que somos uno, ¿no es cierto? Que no nos repetimos. Esto suena tal vez pedante, no lo digo en ese sentido, pero sí, yo creo que todo ser humano tiene esa necesidad de sentirse, aunque sea en escasos momentos, único, ¿no? Especial. Reconocido. Reconocido. Ya cuando te metes a esto, pues obviamente
Es normal que quieras tener un cierto reconocimiento. Sí. ¿Te puedo hacer esta pregunta? ¿Tú crees que Cristóbal es un fenómeno social o es un artista? Las Yo dos seguro cosas. que es un fenómeno, pero pues para mí, claro, o sea, un artista. Lo que yo pienso es que eso que hablaste tú también, Enrique, o sea, eh, diferentes materiales, diferentes técnicas, diferentes composiciones. Lo que yo encuentro en Cristóbal es que es un hombre libre. Él hace lo que él siente, lo que a él le parece, incluso no solo en el arte, sino que él dice las cosas como las piensa, como se le salen, ¿no? Sí. Y eso para mí es tal vez una de las cosas más importantes del el ser libre. No haces una obra para complacer a nadie, Sí. sino lo haces Sí. de lo que te sale. Hoy en la mañana, Nico, cuando estábamos yendo a una reunión Sí. en Tura, el Cristóbal me dijo, Sole, quiero cambiar. Ayer vi una película que impactó en mi vida y voy a ser libre, ya no voy a pintar, ya no voy a vender. Y le dije, no, tenemos que llegar a la reunión y volvernos a poner a trabajar. Sí. Esta pregunta es para ti. ¿Alguna vez pudiste leer algún poema escrito por Cristóbal? No, Sí. ¿Te contó sobre eso? sí, ¿Hubiera sido mejor poeta o pintor? no, artista plástico, sí. Bueno, no se sabe todavía. ¿Pero leyeron o no leíste? ¿Le diste alguna vez alguna? Creo que recuerdo, sí. No recuerdo. Pero yo lo hice durante 2 años y verdaderamente era un atrevido en hacerlo porque los publicaba. Y recibía comentarios como, no sé si me gustas más como poeta o como pintor. Entonces yo decía, qué bestia. Pero yo me he dado cuenta que ahí es cuando estoy seguro de que tengo algo de drama en mí. Yo tengo que ser una persona que esté sufriendo muchísimo, un amor, una pérdida, algo así, para verdaderamente poder hacer poesía. No soy Whitman, que escribe sobre el campo, las hojas, el verdor y todo esto. Yo escribo sobre el dolor, sobre el engaño, sobre la desidia, la desilusión, tus brazos que ya no me acogen, tus labios que están lejanos, que no me quieren besar, cosas así. Y medio raro, ¿no? Sí. Estamos terminando ya este podcast, estamos en el segmento 7 y tengo una pregunta para ti, Marco Antonio. ¿En dónde ubicas las azulinas dentro de la trayectoria de la pintura ecuatoriana contemporánea? Cristóbal fue mi alumno y muy allegado a mí. Cristóbal tuvo el coraje, la sabiduría. ¿Quién le ofreció eso? La vida. ¿Quién le otorgó eso? La vida. La vida que suelo llamar la vida vivida. En tal virtud, Cristóbal ahora tiene un sitio indesmentible. Ha habido mucha crítica acerba en contra de él, durísima. Él no se ha disminuido, ha seguido trabajando, ha seguido en su oficio. Y yo creo que luego de ver una exposición de Cristóbal, algún rato escribí lo siguiente, ¿no? Salimos apurando un mundo mejor y en paz con uno mismo y con la vida. Mi querido Christoph, después de fotografiar tantos cuadros del Cristóbal, ¿qué cambió en la luz y en el color de Cristóbal cuando llegaron estas azulinas? ¿Qué será? Yo creo que hay mucho más intensidad. Hay lo que él tal vez mencionó más temprano, sentirse acogido. Y yo creo que esa época de las azulinas es la que tal vez te acogió mucho
en ese tiempo. Sí, Y tenías una producción muy grande en ese tiempo. sí, sí, sí. Sí, eso. Y ahí falta la última pregunta para Enrique, pues, que dice, como amigo y como artista, todavía sí eres amigo todavía, ¿no? Sí, ¿Reconoces al Cristóbal de hoy en el de hace 20 años atrás o es alguien distinto, mi querido Enrique? Yo creo que es en esencia el mismo. El mismo. Tiene transformaciones que siempre se reflejan en el trabajo. A mí, por ejemplo, uno de los momentos que vi que se transformaba y era a través de su obra es cuando empezó a pintar no solo mujeres, sino también varones. Y estos varones eran malvados y malditos y delincuentes, y qué sé yo. Así lo capté yo. sí. Entonces, se ha transformado mucho, pero en esencia es el mismo hombre generoso, alegre, novedoso, siempre cariñoso y solidario. Siempre ha sido así. No se ha degradado ni un poquito. Es verdad, si hay algo que es del Cristóbal, es una persona cariñosa y sobre todo muy solidaria. Muchas gracias. Les esperamos también el 12 de septiembre con el podcast de Nelson Santos. Así que mil gracias a todos por asistir y gracias Enrique, gracias Marco Antonio, gracias querido Christoph y gracias Cristóbal, A ti, gracias Sol. Nico. Y a todo el público presente, ojalá que no se hayan aburrido mucho. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Dentro del cubo.